Y volvió. El estandarte de hierro ha vuelto. Forja tu leyenda con fuego. Compite contra otros guardianes para conseguir recompensas. Y habla con Saladino en la torre. Ah, no. ¿Ves? Si es que estaba clarinete. Oh, mira dónde está Saladino. Aquí abajo. Oh. Estaba clarinete. O sea, día 30, pues el estandarte llega, sí o sí. Daikiri, una vez más, tiene razón. ¿Sabíais eso de que llevo diciendo un par de años que Destiny nunca fue rentable? Pues otra vez me han dado la razón. Sí, eso lo veremos mañana. Bungie me da la razón. Alguien interno de Bungie, conocido de Bungie, ha dicho que Destiny no fue rentable. Ah, ha vuelto el estandarte y está ahí arribota, donde estuvo al principio. Ojo. Estandarte de hierro. Vamos, que nos vamos. Por cierto, ayer te subí builds de atadura. Cazadores, hechiceros y titanes. La build de cazadores y titanes os valen en Gran Maestro. Menos 30 de poder, 100%, confirmado. La de hechicero, simplemente cambiarle última palabra por un explorador. Historia del hombre muerto, cualquier explorador que queráis. Y os vale también para un Gran Maestro. Para actividades in-game. Sí, aunque yo no grabé una actividad in-game. ¿Por qué, Daikiri? ¿Por qué, Daikiri? Porque no tengo tiempo. Pero os vale 100%. Probadlo, ya verás. Estandarte de hierro. Juega una partida de estandarte de hierro. Eso nos da una aventurilla. Pero vamos. Tenemos aquí. Esto va a ser ya una vez al mes. ¿Vale? El estandarte siempre será una vez al mes. Y cuando esté el estandarte no habrá pruebas de Osiris. Con lo que este fin de semana no habrá pruebas de Osiris. Sin embargo, el estandarte, fíjate, siempre está así. Por si has vuelto de hace mucho tiempo. Tienes aquí, pues, desafíos diarios. Que simplemente vas completando aquí, pues, lo que te pide. Capturar, derrotar y tal y cual. Y también desafíos semanales. Te dan fichas. Esas fichas de evento, que ¿para qué sirve? Pues te vas aquí, tienda de recompensas. Y con esas fichas puedes gastarlo en materiales, en gramas de estandarte o lumen, ¿vale? Y aquí te pone lo que te cuesta, ¿vale? Y también puedes conseguir otras fichas de actualización, que lo que sirve es que puedes, pues si no te gusta un desafío o lo has hecho ya, lo que haces es con esa ficha gastarlo, que es esta de aquí, gastarlo y te da un nuevo desafío. Fácil y sencillo. Entonces, la ficha esta del evento es para gastarlo en la tienda. Materiales, lo que tú quieras, lo que necesites. Y la otra ficha es para cuando completes un desafío, actualizarlo y tener otro desafío y conseguir más fichas y gastarlo más en la tienda. Y después tenemos aquí, pues los cuernos aquí de Zavala. Y eres un cervatillo. Listo. Te vas en gramas. Y aquí puedes conseguir armas. Mentira de Fellwinter, vuelve actualizada. O subiré aquí, allá que estaba el estandarte, ya que está el estandarte y estaba yo esperando el estandarte para subiros guía de todas las armas de la torre. Pues aprovechamos. Son buenas armas, por ejemplo, Mentira de Fellwinter para Crisol. De aquí arribota, bueno, Daga de Crimil para Crisol. Multimax, Crisol y PvE vale perfectamente. Finalidad obstruida. Si eres de mando, en Crisol puedes conseguir 100 de alcance. Y 100 de alcance es que tiene prácticamente casi aimbot. Se te pega mucho la mira. Precisión presurizada, muy bueno para Crisol. Y poco más. Bueno, el asta del venado también es bueno para PvE y Crisol. Y rugido del oso. Pero igualmente os subiré guía de ello. Y tienes aquí, pues, moneda, ficha de actualización, ¿ves? Aquí está. La ficha de actualización para reiniciar desafíos. Más engramas. Fíjate en el engrama que tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Eso quiere decir tier 5. Si te toca solo 3, tier 3. ¿Cómo consigues más tier? Subiendo nivel de guardián y subiendo poder. Ya está. Te llevas aquí un engrama. Está guapo. Nuevo engrama. Aquí nuevo gesto. Saludo de los señores de hierro. Ojo. Oh, guapo. Es parecido a uno que ya teníamos, ¿no? Aquí con el hacha hacia abajo. Que sale el estandarte. Prisma. El emblema. Ah, el gesto, ya está. No hay más. No nos da arma, nos da solo engramas. Bueno. Puedes comprar por plata, pero no te hace falta. Simplemente jugando. Esto sube jugando. Ya está. Aquí jugar tenemos control. Pues es control de zona. Simplemente no hay más. Protección ante experto, es decir, hay skill based matchmaking, ¿vale? Te va a juntar gente con habilidad, entre comillas, igualada a ti. Puede ser mejor también o peor. Y luego tenemos erupción. Aquí es sin skill based matchmaking. Aquí te va a encontrar cualquier tipo de guardián. Puede ser mejor, puede ser tu nivel, puede ser peor o no tan mejor.
Puede ser un top 1 del mundial, un top 001 mundial. Se pueden encontrar hackers aquí también. Aquí más igualado, aquí menos igualado. Y aquí la torre, ya está, ¿vale? Listo. Y aquí la tiene recompensas y aquí el titulillo, por si quieres dorarlo. Ya está. Ah, pero no se puede dorar más. Ah, no puedo dorarlo más. Bueno, tampoco hace falta. ¿Estás cansado de perder el 1 versus 1 o cualquier otro combate en cualquier juego? Pues tenemos la solución. Scuf Gaming ha sacado un nuevo mando. El mejor mando ahora mismo en todo el mercado. Fíjate. Código Daiki, 10% de descuento. Estamos que lo tiramos. Aprovechalo. Vamos, vamos, vamos. Listo. Pues ya tenemos. Tenemos la aventura. Aquí tenemos descodificación. Con las armaduras de estandarte y también las armas. No, aquí hay armaduras antiguas. Y nuevas también, hay armaduras nuevas, ¿no? ¿Estas son nuevas? Puede ser. Sí, ¿no? Esta no me suena. Está guapo el cuchillo ahí, tú. Cazador. Aquí de engrama que le dan las armaduras nuevas. Que tienes aquí. Afinación principal. Aumenta el manejo, la velocidad de recarga de las armas que emplean munición principal. Aumenta el daño de las armas que usan munición principal contra combatientes que no sean jefes según tu estadística de armas. Mientras la super está activa, los golpes finales devuelven energía de la super cuando esta termina. Está bien Parquisol, por ejemplo. Interesante. Esta es la férrea, que esta es antigua, esta es nueva. Y luego las armas, de aquí también. Tier 4 todas. De aquí arribota, bueno, el abundancia letal era... No, abundancia letal no. Igualmente está bien de atadura. Daga de Crimil, Crisol. Así no tienes que farmear la de prueba de Osiris. Y así vas a la prueba de Osiris y... rotísimo. ¿Qué más tenemos por aquí? Por aquí, orden de alejamiento es buena para PvE y Crisol. Ojo, maestría de Tinacha también, buenísima para PvE. No tanto Crisol, pero para PvE sí, la debes de tener. De aquí abajo igualmente traeré guía. Y de aquí abajo poco más, ¿no? Yo me quedé un poco más. Bueno, el juramento de Rejus, que subí vídeo, que es muy buena para PvE y para Crisol, ¿vale? Y pues bueno, la escopeta. Ya está. Un poco más me quedaría yo. Y de aquí la clásica. Estas son ya armaduras clásicas y armas clásicas. Vale, prioridad. Garras del lobo es mejor que el de Banshee. Es parecido, muy parecido. Así que no es que sea así súper mejor. Lo único que cambia el origen. Es mucho mejor origen. En cuanto a perks es parecido al de Banshee. Lo que pasa que este mejora el rasgo de origen. ¿Vale? Así que puedes farmear, prioridad, aunque te subiré vídeo. Ganas el lobo, prioridad máxima. Lo que pasa que, claro, farmear, jugar y perder pelo por todos lados. Vamos con Zavala. Toma. Dios. Me quiere robar, que me quiere robar. Policía, policía, policía. Policía, policía. Cúreme, policía, policía. Vamos al calvo favorito de la torre. Y los ojos azules, ha fumado porro. Ojo, tenemos aquí fusil de pulsos, que a mí personalmente no me gusta, que será un menor horror, ¿vale? No está nada mal para Crisol. Fíjate, el primero está buenardo, movimiento Zen. No, momento Zen, no movimiento. Carga mortal, frenético. Frenético es daño más manejo y velocidad de recarga 100% máximo. Y de manejo, está mal. Pulsos, hay mejores pulsos, por ejemplo el de Banshee, si quieres un pulso es bueno. Así que será un menor error para PvE, ni tan mal. Hay mejores, pero para Crisol está buen error primero. El tercero es igual que el segundo, o me he saltado. Es parecido, el segundo y el tercero. Solo cambia esto. El cuarto, cargador supercargado, ojo, cuidado. Junto con cargador mortal no está nada mal, el cuarto. Aquí Sol. Y quinto, sin más. El cuarto me quedaría yo, para Crisol. Luego armaduras, tenemos salud, ya sabe que es para Crisol, así que esté pasando. Granada superclase buena, pasando. Granada superclase buena también. Granada super y armas, muy buena, sobre todo armas. Granada y armas, buenísimo. Salud, Crisol, 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 Crisol y Crisol. De estas tres de Crisol me quedaría, si es para cazadores, por ejemplo. A ver, titanes cuerpo a cuerpo, God, si queréis. Cazadores, buscar super, sobre todo para las cuchillas y granada. Entonces teníamos
Esta es buena para cazadores, para el vacío, porque el vacío es... Tengo que subir build PvP. Granada y Super, esta va bien. Super y clase no tan bien. Esta Super y armas sí bien. Clase y armas, la clase no. Para que Sol buscaríamos Granada y Super y armas. Pero vamos, está bien. Estaría por aquí en lo antiguo. Listo. Grande sábana, ¿Me quiere cocinar? Cocíname. Arroz a la cubana. Ole, ole. Vale. Vamos ya. Destinos. Chur sigue en la torre. Chur. ¿Cómo va a ser la torre? Chur. Oh, hostia. ¿Y eso? Se ha bugueado. Aprovechen el bug. Aprovechen el bug. Cómprenle el catalizador. A no ser que se haya actualizado. Vamos a ir ahora. A ver si se ha actualizado. Vamos a ir en orden. Nessus no hay nada. Qué pena. Europa. Tenemos cripta. Tenemos la mazmorra. Bueno, cripta es incursión. Mazmorra. Tenemos la campaña, tenemos... bueno, esto es... Sí, la campaña. Tenemos la campaña tecnócrata, así que campaña destacada. Resta de Casmus, eclipse de Europa. Simulación protección, los necesitas para Barix, para subir cosas. Y aquí, con exo desconocida, la está así gratis. En Mestuno, pues todo. Tenemos aquí la incursión. Misión destacada, no lo vamos a ver ya, porque ya no te va a dar nada. Y es tontería hacer cosas. Si necesitas algo, bueno, lo enseño. Misión destacada. Zona de invasión Vex, puerto del Living. Listo. Tenemos la lunera con incursión. Tenemos la mazmorra. Ahí puedes conseguir catalizadores xenófagos, recuérdalo. Simplemente con el jefe final puedes conseguir el checkpoint o hacerlo y guardar el checkpoint con otro personaje y ya está. El exótico nuevo, que subí vídeo. ¿Puedes elegir aquí las misiones? No, no. Ah, sí, puedes elegir las misiones, ya estoy. Listo. Misión destacada. No, misión destacada sería las profundidades. Caza pesadillas. Crota. Crota es vacío. ¿Vale? Daño de vacío. Es un poco raro, la verdad, pero bueno, es lo que hay. Fanático. Daño de arco. Y tenemos aquí Angustia, que es Hondigul de arco también. Listo. Y lo tenemos la mazmorra para conseguir la espada. Y después el catalizador es un par de puzzles. Listo. Zona muerta europea. Tenemos ruina de la guerrera, que está destacada, fíjate, ahí tienes el simbolillo destacado. Y poco más por aquí. Listo, sector perdido. Recuerda que los sectores perdidos, si quieres farmear armas, si quieres farmear también materiales, lo hacéis con 2 o 3 guardianes, es decir, con amigos o con gente conocida, lo farmeáis rápido. Si solo quieres el exótico, en solitario. Listo. Débil corazón, que tienes aquí la armadura de clase exótica, tienes la guía en el canal. Tienes aquí para conseguir estas 3 misiones el rastreo exótico, que es un nuevo catalizador. La incursión está al fondo. Tienes una misión de 12 jugadores al fondo también, a la derecha. Y aquí tienes un espectro para conseguir elegir una perla arriba o abajo de la armadura de clase exótica. Tengo que actualizar eso. El cosmódromo tenemos también ahí mazmorra, que está destacada. Garra avaricia. Listo, destacada. Muy buena, muy chula, muy divertida. También tenemos territorio sin ley. Hay algo destacado por aquí. Tenemos mazmorra destacada. Y fuego, expansión y hielo, que tenemos ahí en misión destacada. Bueno, esa es la misión, ¿no? Más o hielo, sí. El débil corazón, hay algo destacado también. Puede ser la incursión, ¿no? Pero eso ahora lo vemos en mazmorra, incursiones. Más fácil. Eternidad, obviamente te sale aquí las garras avaricia. Reto de eternidad con Shur. Modificador, más daño con cuerpo a cuerpo. Y se recarga más rápido. Así que titanes, sobresalís. Cazadores también. Y hechicero también. Con la aguja, hechicero. Y solar. Colmena caídos y Malustaru. Esa es la ronda. Tenemos Kepler. Cosas por ahí de Kepler. Muchísimas cosas. Las misiones semanales. Ciudad onírica. Tenemos la ciudad onírica. Tenemos la incursión. Tenemos la mazmorra. Ya sabéis, puedes conseguir el arco exótico. Con Petrilla la guapilla. Y después su catalizador también. ¿Vale? Listo. Y Riven, pues, último deseo. Tienes 1000 bosses y su catalizador. Lo que pasa es que lo puedes conseguir igual también del Panteón. Tanto 1000 bosses como el catalizador, ¿vale? Cuando completas Morgues, pues vas al cofre y está ahí a un or esperándote. Pues ahí puedes ir a comprarle 1000 bosses. Catalizador de farmeo. Entonces, Petrilla la guapilla. Está en Rea Silvia. Semana 3 de corrupción. Quiere decir todo lleno de caca, todo sucio. Encontrarás a los poseídos. Son muy pesados.
Pososiego, nivel 3, heroico poseído. Tiene guía en el canal. Algo más. Y hemos hecho ya todo por aquí y por aquí. Ciudad onírica. Y ya estaría. Entonces tenemos ya estandarte de hierro en 6 días. Volverá en un mes. Listo, a final de mes. Ya hemos dicho cómo es. Tenemos aquí escuadra, hito, arena y solitario, ¿vale? Como quiera jugar. Para subir rápido de poder, ve gastando los engramas estos. Y para conseguir el arma o la armadura destacada, necesitas mínimo nivel B completado. Para nivel B lo personalizas y le pones que al menos tenga nivel B y lo tienes que completar en nivel B, ¿vale? Listo. Tampoco hace falta llenarla hasta el máximo. Y, fíjate, no hace falta tampoco... si te hace falta un distintivo y no hay ningún distintivo por aquí que te toque, en vez de gastar los engramas, pues vienes con Zavala. Vienes con Zavala y le compras el distintivo o lo que te haga falta mucho más rápido, ¿vale? En vez de quemar eso y le compras el distintivo o la capa, pum, se la compras, ¿vale? Listo. ¿Cómo se lo compras? Con el pase semanal. Lo tienes aquí. Operaciones de temporada. Aquí, recompensa semanal. ¿Vale? Necesitas aquí armería. Y también aquí créditos en el arsenal y la armería. Arsenal y armería. Ya está. Esto se completa con los diarios, semanales. Va jugando. Se completa automático. Listo. Crisol. Control, erupción, competitivo. Ya está. Juego, colibríes y demás. ¿Qué hay por aquí? Disputa. Y luego gambito por gambito. Y luego, pues, incursiones destacadas. Tenemos fin de crota destacado. Buenísimo. La ametralladora. Y el explorador. ¿Y qué más? Ametralladora, explorador. Y ya estaría, yo creo. Ametralladora, explorador. Me quedaría yo. Cámara de cristal. Sí. El sniper. Prioridad máxima. Es el mejor sniper. PvE. Dale caña. Praedis. Ya está. El desierto perpetuo épico y desierto perpetuo normal siempre está destacado porque son las últimas incursiones. Entonces, cámara de cristal, God. Fin de crota, God. Listo. Aparte de la mitoclasta, la cámara de cristal y su fusil de fin de crota. Listo. Y mazmorra tenemos destacado Ruina de la Guerrera, Garra de Avaricia y Equilibrio siempre porque es la última. Ruina de la Guerrera está divertida y el exótico está bueno. Y la Garra de Avaricia pues es Galahón, obviamente. Catalizador. Listo. Poco más. ¿Me olvida algo por aquí? No. ¿Pillamos esto? No. Voy a dar un catalizador o algo exótico. Pero necesito completar catalizadores. Porque si tengo muchos, no me va a dar nuevo. Entonces necesito completar varios. Porque tengo mucho ya. ¡Ja! Vamos con Banshee. Aquí no hay nada nuevo. Simplemente te recomiendo, como siempre. Fíjate, este es mejor pulsos que el de estandarte, saltamapas. Luego la escopeta, luego el resistentismo, luego la ametralladora, ojo vigilante, mientras farmea escrota. Y por aquí abajo la Drang y mi herramienta mina, ya está. Podríamos elegir más, pero es que con eso ya tienes un arsenal de locos, no necesitas más. Listo, aquí abajo que era. Esto para nuevo y para que volváis. De aquí el Ragil, Buenarda, y de aquí el Irukanji, mientras farmeas el sniper de cámara de cristal, el Irukanji te hace el avío, porque como es Stasis, pues está al principio, el primer slot. Listo, Irukanji. ¿Por qué Irukanji? Porque es de armazón disparo rápido. Armazón de disparo rápido, los snipers son meta, ¿vale? Y ya va a ser meta 100%. Pues ya no va a haber más actualizaciones. ¿Aquí tengo algo nuevo? No. Entonces, ¿cualquier de disparo rápido es meta? A ver, cualquiera no, pero hay mejores de disparo rápido. Pero sí que es cierto que el armazón es meta, eso sí. ¿Cualquiera de disparo rápido es meta? No. ¿Pero el armazón es rápido? Sí, es meta. Irukanji de mientras que consigues el de Praedis, por ejemplo. Tenemos esto para clanes. Simplemente hacer operaciones de mazmorra, incursiones, operaciones de clan y hito y tal. Gente de clan. Ahí está. Es mi disco del servidor. Ahí, la descripción. Los contratos exóticos aparecen aleatorios. Eso es con... Los contratos no. No te refieres a esto de aquí, ¿no? A esto de aquí. Eso tienes que rellenar la barra. Vas completando. Te da la leyenda y después te dará un exótico. Las incursiones que están en rotación. Lo he dicho. Se fue Chur. Chur. ¿Dónde está? Está Chur aquí. Cierto. Me he chocado. Está Chur.
Está Chur, no, no está Chur. Está el nodo, pero no está Chur aquí, se fue. F en el chat. Y vamos a secuestrarlo. Las incursiones, lo he dicho, las incursiones, ¿no? Repito, no. Incursiones destacadas. Fin de crota, cámara de cristal. Destacada, incursiones. Ay, choco. Vamos con Adawan. Ya sabes, si eres nuevo y necesitas subir otros personajes, con las armaduras aquí de Adawan puedes equilibrar, ¿vale? Porque las armas ya las sube con un personaje, se la pasas a otro, no hace falta ni pasársela. Te compras otro personaje, armaduras y equilibras más rápido. Y esto, pues depende de lo que te busque, o lo que tú quieras buscar. Armas o granada, salud, clase armas, granada super cuerpo a cuerpo y salud. Granada y armas, o armas granadas bien, super y cuerpo a cuerpo bien. Y granada y super bien. Clase salud. Ya eso depende de la build. ¡Ojo! Calcinación alquímica, no lo tengo, pero bueno. De evento de Halloween. Como lo veo. Azul frumioso. Carga de nuevo pacífico. Me he saltado uno, lo sé. Espérate. Ecos de Io. Qué grande, Io. Está chulo este. Esta armadura sí, ¿eh? Pues estaba farmeando catalizadores en Shurochi. Destino de la órbita muerta. Oscurillo. Luego, bronce fundido. Ole. Este es un poco pocho, ¿no? Con el nómada siempre le saludamos. Pero ya realmente... bueno, algún que arma, ¿no? Actualizada. No mucho. De aquí, bueno, tienes las armaduras aquí, son chulas. Si quieres algo así interesante para nuevos, a ver, para que son los viejos tiempos. Y yo no elegiría mucho más, la verdad. Volador, vigilancia nocturna, pero ya está muy atrás. Y no. Ni siquiera raciones extras. Bueno, raciones extras. Ahora que estoy actualizado, mejora un poco. ¡La tienda! ¿Esto qué? Paso 1 de 4. Simplemente jugar una partida, hablar con un Saladino. Saladino te manda a otro lado y te da algo. La tienda. Ya sabéis que la tienda la han actualizado y ya sale así. Tenemos piscina infantil. Lo del trono despedazado. Hoy no han metido actualización ninguna. Así que si había algún error la semana pasada, esta semana sigue. Están exprimiendo el último... Mira, este peso está igual por los lados. Están exprimiendo el tiempo para la última actualización, porque esta actualización que meta siguiente es la última de Destiny, la historia de Destiny. Entonces, están tomándose tiempo para revisar todo y meter todos los arreglos que puedan, porque es la última de la última, y hay muy poca gente ya trabajando en Destiny. Ya subí vídeo. Entonces, como hay poca gente, no nada más esto, entonces están tomando el tiempo, tanto para la última actualización como para el blog. Por eso este jueves no hubo blog. También será el último blog. Se supone. Que ya la gente que queda está en otros juegos que están haciendo. Incubación. Y en Maratón. Ya está. Pistoletazo. Toma. Con la culata. Toma. Esto nada. Estos son ofertas diarias destacadas que las tenemos aquí. Tenemos mordedura de serpiente. Está guapo. Huckleberry. Huckleberry está bien. Chaleco de renovación. Diseño. Tenemos baile desde el corazón. No carga. Han petado servidores. Tenemos espectro, carcasa de arco. No carga. Tenemos nave, corte de calidad. Este sí carga.
Una nave así muy rara. Estilo Star Wars, rara. Vehículo, ahora sí. Ahora, como vuelve la carrera de colibríes, pues ahora los vehículos y estos se pueden usar más. Ahora el baile, desde el corazón. Toma, toma, toma. Y carcasa de arco, ahí está. Pasa que no hace ruido, ¿sabes? Tenemos ponerse en plan acaramelado. Pero están con el culo para atrás. Es decir, se dan el abrazo por dárselo, ¿eh? Pero no es un abrazo de verdad esto, ¿eh? Pues están con los culos para atrás. Despierta la estratega. Ojo. El de esa estratega. Grande. Pum. Proyección de San 14. La paloma. Ojo. Shader de pago. Aquerontia. Está guapo. Ya como si hubiese ahí pelo, ¿no? Ah, por cierto, si lleváis armadura de estandarte, se enciende. Claro, si tienes una armadura que se encienda, se encienda. Este es de Halloween, claro, habrá sido de pago. Masonería, ojo. Shader de Ibai. Logos. Sabéis que como me echaron del clan con la bug y el Titán, pues Ibai me llamó para la velada de 2027 y dije, no, tengo cosas que hacer, tengo que librar la guerra contra la oscuridad. No sé, no. Vaya de óxido. Está guapo. Excursión de alta mar. Tenemos ahí, diseño sin tejer. Atadura. Subí vídeo de atadura ayer. Pásense. Uy, la atadura. La siguiente, la de habéis dicho mucho en los comentarios, Stasis. Las Stasis son God y encima es gratis, la chasis. Luego, esto es ya de pago, ¿eh? Piscina infantil. Ah, pero ahí estaba... no, estaba destacada aquí. Claro, pero es de pago. De plata, vale. Piscina infantil, destacada. Compañeros protectores. La carcasa esta. Tenemos fortaleza. Ah, pero esta es la que hemos visto al principio. O sea, hasta aquí no cambia. Tan solo los gestos, quizás. Practica con el disco, sí. Tenemos el baile serpenteante. Lo he visto. ¿Cuál exótico sería mejor para Build Stasis? ¿Máscara o hielo E5? Me quedaría con máscara. Aunque hielo también tiene su build interesante. Esto te pago todo. Bueno, engrama luminoso, recuérdalo. Engrama luminoso, te puedes llevar cosas. Estas cosas de aquí eran de pago antes. Ya no son de pago, ya son gratis. ¿Vale? Y aquí carcasas estas eran de pago y están gratis. Colibríes esto era de pago y ya están gratis. Tienes aquí otra página. Diseños antiguos que eran de pago y estaban gratis ya, ¿vale? Luego leyendas, cosas antiguas, aunque no están todas. Aquí tenemos, por ejemplo, de Star Wars. ¿Vale? Diseño de Star Wars. Esto es de diseño de Assassin's Creed. Un poco más. Los sables. Shader. La temporada actual. Shader. Demás. Y luego archivo. Aunque el archivo aquí hay muchas páginas, pero no están todas, todo. No sé si esto se actualizará en algún momento, ¿ves? Porque aquí hay diseños antiguos de eventos. Pero no están los diseños de armas, ni ejecuciones, ni nada. O sea, no está todo. No sé si irá cambiando esto, pero bueno. Y las expansiones. Y Marathon. Ahí metido. Con calzados. Baila. Estaría, ¿sí o no? Toma. ¿Cómo bailamos? Toma. Ojo, toxicidad. Cuidado. Estarías, pásense por el vídeo de ayer. Las ataduras os valen para contenido in-game. Yo no lo grabo in-game, para ser rápido. Pero vamos, si queréis la próxima lo grabo in-game. Y así nadie se molesta, no se me lea. Vamos, déjate huele y compártelo, suscríbete más.
Es ahí, mando Scuf, 10% de descuento. Y hay que hablar sobre el tema ese de que Bungie me da la razón con Destiny no fue rentable. Listo. ¡Yuhu! Y también, importante, otro vídeo extra. Ayer, no sé si seguís o habéis jugado Cyberpunk. Pues ayer sacaron el tráiler de la nueva serie. Serie 2.2, la 2, ¿no? La serie 2 de Cyberpunk en Netflix. Y digo yo, Sony se podría sacar mucho dinero si hacen una serie de Destiny, ¿no? Porque con Destiny sí que hay historia para dar y regalar con un anime o una serie en Netflix así, estilo Cyberpunk. La diferencia es que Cyberpunk, claro, llama mucho la atención por el estilo de videojuego que es. Muy retro, muy ochentero, muy Cyberpunk. Claro, eso gusta mucho. Destiny no gana por ese estilo, pero sí gana más por la historia. Pero bueno, es una idea interesante. De momento, la mujer que estaba encargada de la narrativa, historia, de forma final y estos últimos DLCs, siguen Destiny, así que a lo mejor, bueno, siguen Destiny, siguen Bungie, así que puede ser para nuevos videojuegos o incluso algo de Destiny, pero ya veremos. Eso lo veremos en un vídeo. No te huele que, compártelo, suscríbete. Bueno, por eso y por Twitch. Vale, Dios, caracoles. ¿Estás cansado de perder el 1 vs 1 o cualquier otro combate en cualquier juego? Pues tenemos la solución. Scuf Gaming ha sacado un nuevo mando. El mejor mando ahora mismo en todo el mercado. Fíjate, código Daiki, 10% de descuento. Necesitamos que lo tiramos. Aprovechalo. Vamos.